La doctora Rina Ten es egresada la, de la Escuela de Neurología en su programa vascular de Montefiore. Ella actualmente labora en el Centro Médico Cooper. Es, eh, Ella ha estado previamente en nuestro Congreso de Neurología y fue egresada del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Actualmente se desempeña en la Escuela de Medicina de Cooper Medical School en Rowan University. También es miembro de la residencia de neurología de dicha universidad. Está también certificada para neurología y psiquiatría en los Estados Unidos. Con ustedes, la doctora Rina Ten. Bueno, muy buenas tardes. Para mí un privilegio, como siempre, participar en esta jornada excitante de neurología. Ayer estuve conectada algunas horas para escuchar algunos temas. De verdad me siento complacida de tener la oportunidad de estar con ustedes en esta linda tarde de otoño para nosotros. Como saben, yo soy la doctora Rina Ten. Muchas gracias, doctor Roa, por su cándida introducción. Yo me desenvuelvo como directora del programa de ictus isquémico y hemorragias cerebrales en Cooper Medical Center en New Jersey. Y quiero de verdad elegir este tema porque creo que es un tema súper de moda, súper interesante. Creo que hay mucho que tenemos que aprender y qué más que compartir con mi propia gente, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido a través de estos meses. Como dije, vamos a hablar solamente de una visión general de lo que es el COVID-19 o el virus SARS-CoV número 2. Vamos a hablar de la patofisiología, de cómo causa isquemia o ictus cerebral y hemorragias cerebrales. También vamos a ponerlo en carne y hueso, ¿no? Y vamos a hablar de nuestra experiencia a través de casos clínicos. Vamos a hablar también brevemente de la disminución, de hecho, de casos que tuvimos al principio de la pandemia. Vamos a hablar, por ejemplo, en series que hemos publicado y colaborado como Hospital y como Team de Stroke, de la etiología que encontramos en estos pacientes de causa de la isquemia cerebral y algunas potenciales modalidades terapéuticas que han salido en las últimas, de hecho, semanas. Entonces, como todos saben, a finales de noviembre del año pasado, principios de diciembre, esto es una noticia sacada de la BBC, por supuesto. Se comenzó a reportar una neumonía de origen extraño, hubo brote específicamente en la provincia de Hubei, en Wuhan, en China. No se sabía exactamente qué la causaba, obviamente CDC, la Organización Mundial de la Salud, todo el mundo obviamente puso botas allá en China a ver qué estaba pasando. Por supuesto, tomó tiempo para llegar la información correcta a través, ¿verdad?, del mundo, pero eventualmente ya obviamente es parte de nuestra realidad en el día de hoy. Desafortunadamente, como pueden ver aquí en el mapa de la revista Bloomberg, que fue publicado hace unas cuantas semanas, esto es una escala de colores, ¿verdad? Y viendo el rojo más intenso en los países con mayor número de casos. Desafortunadamente, como sabemos, países como Brasil, obviamente nosotros acá en Estados Unidos, Rusia, India, continuamos liderando el número de casos, desafortunadamente. Como saben, han habido muchas teorías cómo este síndrome respiratorio agudo y severo causado por el coronavirus número 2 ha afectado al humano. La teoría más aceptada, sin hablar necesariamente de teorías conspiradoras, ¿no? Se estima que, bueno, el virus vive en el murciélago, como también puede vivir en los pangolinos, pero yo diría que la teoría más aceptada es que probablemente el murciélago afectó los pangolines, sobre todo los pangolines provenientes de Malasia, que desafortunadamente son especies en vía de extinción. Yo particularmente no conocía el pangolín tampoco, pero con este asunto del COVID hemos aprendido muchas cosas, incluyendo cosas que no son parte de nuestro día a día. Aparentemente es un animal en vía de extinción en Oriente, y de hecho en China específicamente es un animal muy demandado porque aparentemente su carne es, bueno, deliciosa, y la piel de este animal contiene suficiente queratina que es utilizada para la elaboración de medicinas
elementos medicinales en la medicina tradicional china. Entonces se piensa que es obviamente una zoonosis, ¿no? Que afecta al humano. Y por supuesto que afecta al humano en diferentes, a nosotros sí nos enferma, ¿no? Y nos enferma de diferentes maneras. Como saben, ayer el doctor Willy dio una conferencia, me pareció espectacular, sobre todo lo que teníamos que saber del COVID. Y sabemos que los síntomas más frecuentes son obviamente tos, sea productiva o seca, la seca siendo la más común. Obviamente tenemos también dolor abdominal, dificultad para respirar, pero a nivel neurológico, que es verdad de lo que estamos tratando hoy, pensamos que la cefalea parece el síntoma más común después, seguido de la fatiga que afecta el sistema nervioso central. Entonces, solamente quería mencionar, le voy a hablar de algunos casitos que tuvimos. Traté de seleccionar los mejores casos para esta presentación, pero claro que necesitaríamos una hora más para compartir algunos otros. El primer caso que tengo es una femenina que llegó a nuestro hospital con historia de hipertensión descontrolada, también tenía fallo cardíaco con una fracción de eyección de 20%, producto de hecho de la presión descontrolada. Recientemente tuvo una infección por coronavirus, que de hecho fue diagnosticado en nuestro propio hospital la semana previa, pero esta vez se presentó con dificultad para expresarse. La última vez que la paciente fue vista normal, ¿verdad? En su estado regular de salud fue aproximadamente 2 horas antes y ella estaba con su esposo fumando marihuana en ese momento. Entonces, cuando ella vino a donde nosotros, el servicio de neurología no la vio la semana anterior cuando se presentó por COVID, porque en realidad ella vino con problemas de dolor abdominal y fue encontrada en una sonografía con infartos esplénicos. En ese momento, obviamente, como ustedes saben, en Estados Unidos todavía estamos desarrollando protocolos para el manejo de estos pacientes. No hay un manejo específico, pero en ese momento, cuando se presentó esta paciente, el manejo para cualquier evidencia de trombosis en diferentes órganos era mandar al paciente en aspirina 325 miligramos 2 veces al día. También eso ha cambiado, porque obviamente esto evoluciona, vamos a decir, día a día o semana a semana, y cambia el manejo prácticamente completamente. El dímero D de esta paciente, que vamos a hablar, porque, ¿verdad? Hablamos del dímero D ahora, fue de 0.9, lo cual está un poquito solamente elevado al nivel que el hospital considera como positivo, que es menos de 0.5. Su escala de discapacidad, como saben, es el lenguaje que utilizamos en ictus y hemorragias cerebrales a nivel nacional. Es el NIHSS, ¿verdad? Que es el Instituto Nacional de Salud, creó esta escala, fue de 17, lo que nos hace pensar que es un stroke o una isquemia moderada a severa. Entonces, también les presento aquí, ¿verdad? La tomografía sin contraste, la cual nos mostró, quizá no sé si se proyecta correctamente, pero les voy a marcar exactamente lo que vimos. Vemos una hipodensidad, no completamente formada, pero son para mí indicativos de isquemia temprana en el lóbulo frontal, entre un poquito por debajo de la corteza, ¿verdad? Pero veo una hipodensidad a ese nivel, a pesar de que la paciente solamente desarrolló síntomas 2 horas anteriores a su presentación. Y como ven en este corte coronal, pues la vemos un poquito mejor ya. Vemos ahí que está más definida. Pero por supuesto que no nos quedamos ahí, siempre, ¿verdad? El manejo de estos pacientes es igual que cualquier otro paciente que viene con isquemia o sospecha de isquemia aguda. Se le hace una tomografía, una angiografía por tomografía. Entonces ahí pueden ver, sobre todo en la primera, su mano izquierda, que es un corte coronal, que hay lo que le decimos un filling defect, ¿verdad? Que eso es cuando el medio de contraste yodado no pasa por la arteria, que es vamos a decir, un indicativo de coágulo intravascular. Eso es a nivel de la cerebral media, yo diría a nivel medio a distal. Aquí lo pueden ver ya más específico cuando reconstruimos las imágenes, porque la anterior son imágenes un poquito más crudas. Y por supuesto, estos son pacientes que inmediatamente los transportamos al NeuroAngioSuite. En el AngioSuite es que se le hace, tenemos un team obviamente 24 horas, 7 días a la semana,
donde evaluamos y obviamente mandamos a estos pacientes para hacerle un angiograma cerebral. Y como pueden ver en el angiograma, esta es una inyección de la carótida común izquierda. La paciente ya no tiene coágulo porque cuando ella vino al hospital, nosotros, como vino, ¿verdad? Dentro de la ventana terapéutica le administramos TPA, ¿verdad? Alteplase. Y eso entonces, pues diluyó el coágulo, ¿verdad? Lo cual es un tema controversial, pero sabemos que pasa en el 25% de los pacientes que no necesitamos hacer trombectomía si le damos trombolíticos. Entonces, otro casito que vimos, obviamente, en pacientes que fueron positivos para COVID, fue este paciente de 81 años que vino con historia de hipertensión, tuvo una isquemia pasada, pero no tenía daño residual, exactamente en la región del puente derecho. Tenía enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también tenía cáncer de colon, entre otras cosas. El paciente vino por dificultad para respirar. En unas horas, cuando ¿verdad? Se vieron los niveles del dímero D, se vieron, como le dije, el número inferior es 0.5. Este paciente llegó con un dímero D de 21, lo cual indica que está pues, muy por encima del, obviamente, nivel normal. Y como pueden ver, pues aquí tengo diferentes cortes axiales de la tomografía computarizada sin contraste y podemos ver una hipodensidad en el cerebelo derecho, yo diría que es, ¿verdad?, pequeña. Otra, por supuesto, ahí vemos dos en el área occipital, derecha e izquierda, obviamente mayor en el lado derecho, pero pueden ver todavía ya a nivel parieto occipital. Este paciente ya tenía algunas él ya había decidido cómo quería vivir o morir. Nosotros a eso le decimos guías de vida, ¿no? El paciente estaba DNR, DNI, no quería ser resucitado o intubado en caso de que tuviera que ser, como en este caso él llegó con insuficiencia respiratoria, eventualmente el paciente expiró porque había que intubarlo y él había decidido anteriormente no hacerlo. Entonces, cuando vemos a estos pacientes, nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es que afecta un virus como este el cerebro humano? Y déjeme decirle que esto es algo relativamente nuevo, ¿no? Cuando comenzó la pandemia no entendíamos correctamente, a pesar de tener estudios publicados, obviamente, en JAMA, en el New England Journal of Medicine, ¿verdad? Que decía que sí, que puede afectar al cerebro, pero no sabíamos exactamente el mecanismo. Pero ya creo que con certeza podemos entender por qué. Como me imagino que refrescaron sus conocimientos ayer, el virus entra por diferentes vías. Generalmente se postula que la más común es respiratoria y se une a los receptores de la ECA, exactamente a los receptores número 2 de la ECA. Tiene una afinidad especial. Al unirse con estos receptores, entonces el virus se internaliza y lo que hace es que crea una cascada inflamatoria y procoagulante. Ya obviamente si activa la habilidad de coagular, pues sabemos que eso aumenta el riesgo a trombosis y por supuesto a isquemia cerebral, pero también no solamente por este mecanismo se causa la trombosis, también sabemos que hace obviamente reactiva el sistema inmunológico y causa daño endotelial, lo cual obviamente libera diferentes citoquinas, entre las más importantes, la interleuquina 6, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Que no es de sorprender ahora, ¿verdad? Cuando oímos de ciertos tratamientos, cómo ayudan a mejorar a ciertos pacientes. Y como sabemos, estos receptores de la angiotensina 2 obviamente están representados en diferentes partes del cuerpo, en el abdomen, específicamente en el intestino, en el sistema nervioso central, en el cerebro y en la vasculatura también, obviamente, cerebro incluido. Entonces, sabemos que las complicaciones neurológicas han emergido como causa importante de morbilidad y mortalidad. Hablamos de que la cefalea es uno de los síntomas más frecuentes en cualquier casuística que podamos encontrar, pero también la pérdida de la olfacción, que comenzó en aproximadamente un 10% de los pacientes, por lo menos en los estudios iniciales, pero ya sabemos que puede estar presente hasta en el 90% de los pacientes, independientemente de la severidad de la infección. Y se cree que puede obviamente entrar y afectar el nervio olfatorio por vía retrógrada axonal.
pero puede también causar confusión. Hemos visto bastantes pacientes en el hospital con confusión relacionada con COVID-19 y, por supuesto, isquemia hasta llegar a ser severa. La mortalidad obviamente es mayor, ya hemos escuchado mucho de esto y es probado, ¿verdad?, en toda la literatura, hasta el día de ayer publicada, que personas de edad avanzada son más propensos a desarrollar obviamente también isquemia y hemorragia cerebral, producto de la infección del COVID. Y sabemos que estos eventos cerebrovasculares ocurren con menor frecuencia en pacientes que no son de edad avanzada, de 1 a un 3%, pero también tiene que ver con la severidad de la enfermedad. En pacientes, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos, hasta 6% de los pacientes afectados van a tener un evento cerebrovascular. Entonces, son pacientes que tenemos que tener, vamos a decir, otros manejos o otras medidas, o otros también, vamos a decir, protocolos para tratarlos. Factores de riesgos importantes son, obviamente, la presencia de enfermedad cardiovascular, un paciente que sufra de hipertensión arterial, paciente que sufra de diabetes, hipercolesterolemia, fumador, son pacientes de alto riesgo. Y vamos a explicar un poquito por qué. El sexo masculino, obviamente, también se ha visto que es un factor de riesgo en la literatura. La severidad de la enfermedad, mientras más enfermos están los pacientes, más chances tienen, como ya explicamos, de desarrollar isquemia o hemorragia. Aumento significativo del dímero D, también se ha visto que obviamente aumenta la mortalidad y la morbilidad y un recuento bajo de linfocitos. Lo que nos quiere decir que estos son pacientes bien enfermos, ¿no? Y por eso tienen más predisposición son más susceptibles a la enfermedad y también obviamente, a morir por esta. Sabemos que hablamos de cómo afecta el nervio olfatorio. Eso tomó tiempo saber exactamente por qué, pero pasa. Y probablemente es el mecanismo más importante por el cual la anosmia ocurre. Pero solamente para poner esto un poquito más gráfico, porque creo que las palabras en un sentido se la lleva el viento, pero la verdad que sabemos que el virus se une en el endotelio del pulmón, de los vasos sanguíneos y entra a través de esta vía. Al ocupar esos receptores, entonces disminuye el número de receptores disponibles para entonces unirse a otras sustancias que son protectoras para el cuerpo, son vasodilatadoras, cardioprotectoras. Al disminuirse este balance, entonces ocurre la injuria pulmonar, que por supuesto a su vez desencadena una reacción inflamatoria y un aumento significativo del dímero D. Pero ya saben que si encima de todo esto el paciente tiene algunos factores de riesgo, los cuales de por sí aumentan la hiperviscosidad o la rigidez vascular, por ejemplo, en pacientes que tienen prácticamente placas de grasa en las arterias y hay un estado proinflamatorio y procoagulante, esos son los pacientes, por supuesto, más propensos a desarrollar isquemia o hemorragia. Entonces, así de esta vía es que se produce la isquemia o hemorragia o hemorragia cerebral. Se pensaba al principio que la causa más frecuente de este problema, como afecta también el corazón, podría ser de origen cardioembólico. Y vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia al respecto. Pero sí sabemos que los pacientes que tienen COVID-19 tienen mucho más chance de que otros pacientes con neumonía, con el mismo tipo, por ejemplo, con una neumonía tan severa como el COVID, a desarrollar complicaciones como arritmias en aproximadamente 10% de los pacientes. Y eso es en los pacientes del piso, en los pacientes que van al cuidado intensivo, hasta 40%. Y ya sabemos que hay ciertas sustancias que obviamente aumentan de manera significativa, como lo vemos aquí en la gráfica. Entonces, nuestra experiencia, este fue un estudio publicado hace unas semanas por nuestro grupo en el International Journal of Stroke y vienen otros más excitantes, todavía no puedo dar los detalles, pero podemos charlar de esto en cualquier otro momento. Pero en nuestra experiencia, y esto fue una experiencia de 38 hospitales, todos somos Comprehensive Stroke Centers, que son los hospitales que atienden a los pacientes obviamente más complejos.
Nosotros vimos que a pesar de que otras casuísticas mostraron otros resultados, que la etiología más común fue criptogénica, que a pesar de buscar causas no pudimos encontrar ninguna causa del tromboembolismo. Seguida, por supuesto, por enfermedad cardioembólica, pero eso solo quiero mencionarlo porque en otras casuísticas vamos a encontrar un poquito algo diferente. Por ejemplo, este metaanálisis fue publicado solamente hace, creo que unos días. Ellos buscaron en la literatura todos los pacientes que tuvieron COVID-19 y tuvieron alguna manifestación neurológica, isquémica o hemorrágica. Tomaron pacientes de diciembre de 2019 hasta mayo del 2020. La incidencia, vamos a decir, el pooled incidence o la posibilidad de que los pacientes desarrollaran alguna complicación neurológica, ellos la mantuvieron al 1.2% más o menos. Pero la verdad es que puede variar, puede ir desde 0.3 hasta 3% en pacientes que tienen infección por COVID. Un dato muy importante que también se relaciona con nuestra observación en los hospitales que colaboramos con estos estudios es que la presentación de la infección con respecto a la presentación de isquemia o hemorragia fue aproximadamente de 10 más menos 8 días. O sea, ya sabemos que en estos pacientes, sobre todo de enfermedad severa, las primeras 2-3 semanas son de especial importancia y tenemos que tener vamos a decir, una frecuencia de examen neurológico un poquito más agresiva porque sabemos que ese es el periodo donde están más a riesgo. Obviamente encontramos pacientes de mayor edad, 63.4, más o menos 13 años. En su mayoría tuvieron un número bastante elevado del dímero D, como lo pueden ver, y también del fibrinógeno. Pero en este metaanálisis, que vamos a decir es la evidencia, la mejor evidencia que podemos tener, ellos no encontraron tantos cardioembolismo o criptogénico como encontraron enfermedad de arterias grandes. O sea, la mayoría de estos pacientes, y lo cual no me sorprende porque la mayoría de esta data viene de Asia. En Asia predomina la enfermedad de vasos grandes y la mortalidad fue de un 38%, o sea, bastante alta. Otro estudio que me pareció súper interesante para presentar aquí, para, vamos a decir, entretener ciertos manejos terapéuticos que están, vamos a decir, emergiendo para estos pacientes, es que se comparó, por ejemplo, este fue un estudio publicado en el Journal de Trombosis y Trombolisis, un journal de prestigio para, ¿verdad?, el mundo hematológico en general, y vemos que ellos compararon, esto fue un estudio de aproximadamente 500 pacientes, ellos compararon pacientes con neumonía con COVID y pacientes con neumonía pero sin COVID. ¿Verdad? La mayoría de los pacientes tuvieron COVID por el time frame en el que fue hecho, pero me pareció súper interesante ver en la barra azul son los pacientes que recibieron heparina en los dos grupos. La mortalidad fue mayor en los pacientes con COVID. Mucho mayor. Y obviamente no es de sorprenderse porque esos pacientes son de mayor edad y tienen más factores de riesgo. Pero lo que me pareció más interesante todavía fue cuando podemos ver en el eje X, ¿verdad? Este es el número del dímero D, si es 1, 2, más de 4, más de 6 o más de 8. En el grupo de COVID podemos ver que los pacientes que tuvieron un dímero D más de 3, la mortalidad fue significativamente mayor en los pacientes que no usaron heparina. Y cuando me refiero a heparina, es heparina terapéutica, no solamente heparina para prevenir la trombosis venosa. Entonces, eso es un dato que nos pone, ¿verdad?, a pensar y ver si existe alguna relación con el dímero D, ¿no? Y también y si eso nos guiaría, de hecho, para utilizar heparina si fuese indicado en ese paciente. Pero le hablaba, ¿verdad?, de 2 pacientes anteriormente y uno de ellos fue una femenina, ¿verdad?, de 51 años. Eventualmente ella fue al hospital, tuvo realmente una recuperación total, aunque su fracción de eyección está todavía en el 30%, pero a esta paciente en especial se cambió a Pixaban. Ella supuestamente debía tomar aspirina, pero no llegó a hacerlo. De hecho, creo que esa fue la real causa del trombo, porque tiene una fracción de eyección menor, pero vamos a decir, la técnica de servicio prefirió ponerla en anticoagulación terapéutica por 45 días. Eventualmente se fue con un monitor también, pero el dímero D al momento de esta presentación fue 6.4. Y esta fue la resonancia, de hecho, que mostró
una pequeña isquemia. No se pudo hacer al momento de la isquemia y quiero mencionar esto porque vivimos tiempos muy interesantes también aquí en los Estados Unidos, porque pacientes que llegaban a través de la emergencia con infección de COVID o no, limitamos el número de resonancia magnética que adquiríamos para disminuir la exposición a través del hospital. O sea que hay pacientes que llevaban al hospital con isquemia o incluso hemorragias, aunque la hemorragia la podemos seguir obviamente con tomografía, pero nunca recibieron una resonancia magnética hasta meses después. Por eso en esta paciente, en su mano izquierda, ven como la sección, lo que le decimos DWI, que es donde vemos el daño agudo, no restringe tan importantemente porque fue hecha meses después, pero sí lo pueden ver en el corte, en el flare, que ella tuvo isquemia en el lado izquierdo. Y, ¿verdad? Para solamente darle un poquito más de información de todo lo que se está hablando. Esto fue publicado recientemente en el Journal de Trombosis y Homeostasis, que es lo que le dicen un task force de diferentes países del mundo, donde se juntan, ¿verdad? Las mentes más brillantes en el mundo de la trombosis. Y ellos solamente publicaron esta casuística o vamos a decir, esta guía terapéutica para pacientes que tienen COVID. Ellos identificaron ciertos laboratorios que tienen que ser mandados y seguidos para determinar cuáles pacientes se beneficiarían de heparina profiláctica, que es lo que se está discutiendo al día de hoy para el manejo de trombosis venosa y puede ser arterial, pero esto prácticamente es a nivel venoso. Lo que pasa es que hay mucha esta evidencia que se extrapola también a nivel arterial, pero como vemos el dímero D, otra vez ahí nos sale la protrombina, las plaquetas, el fibrinógeno, y depende de esos valores, sobre todo si el dímero D está marcadamente elevado, pues entonces se decide. Vamos a solamente usar unos minutitos más para hablar de hemorragia, porque sí, también ocurrió, aunque con menor frecuencia. Este es un caso de una señora de 89 años que tenía fibrilación auricular. Previamente estaba en apixaban, aunque lo había descontinuado por razones que desconocemos. Tenía también demencia, pero esta paciente llegó con una caída a nuestro hospital. Cuando le hicimos obviamente la tomografía, podemos ver que tiene un hematoma, ¿verdad? Una hemorragia en la región frontotemporal derecha. Esta paciente vino con hipertensión, obviamente descontrolada, una presión arterial de 177/90. También tuvimos otra paciente un poquito más joven que la que acabo de presentar, que tenía historia de carcinoma de mama. Esta paciente fue bien interesante porque ella no tenía historia de tener COVID. Cuando le hicieron la tomografía, llegó por náusea, vómitos y cefalea. Encontramos que tenía una hemorragia en el cerebelo izquierdo. Y cuando le preguntamos acerca de alguna exposición por COVID, como se le preguntaba a todo el mundo, pues nos dijo que su esposo sí había contraído COVID una semana anterior a ella presentarse a donde nosotros, pero ella no tenía ningún síntoma. Pues a esta paciente, como a todos los pacientes que entran por la emergencia, se le hace su prueba de COVID, que es la PCR, y salió positiva a COVID, a pesar de no tener ningún síntoma. Y vino obviamente con esta hemorragia. Nos hace pensar si fue coincidencia o la causa. Obviamente la tomamos para una angiografía cerebral urgente para descartar aneurismas, y esta fue una inyección en la vertebral, a través de la vertebral izquierda, la cual no lo mostró, ¿verdad? Sabemos ya que no es un proceso aneurismal. Y de hecho, meses después, cuando pudimos lograr la resonancia, ¿verdad? Porque le dije que teníamos limitaciones y restricciones por el COVID, vimos que la paciente de hecho tenía una malformación cavernosa, un cavernoma, y sangró. Entonces, nos hace pensar si el COVID tuvo que ver algo con esto. Entonces, los mecanismos son bastante similares al de la isquemia. Los mismos elementos que protegen y previenen, por ejemplo, la vasoconstricción, que en este caso serían la angiotensina 1 a la 7, esa vasodilatación que se produce con estas angiotensinas es lo que se postula que puede aumentar el riesgo de hemorragia. Y por supuesto sabemos que cuando este virus se une a los receptores de la angiotensina, a los receptores 2 de la ECA, obviamente disminuye la disponibilidad para que otras proteínas se adhieran al transmisor. Entonces esto produce elevación de la presión arterial, hipertrofia, y se rompe ese balance que hay en el sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Hablamos de nuestra experiencia, ¿verdad? Como le dije anteriormente, la mortalidad en nuestra experiencia, donde encontramos mayor número de stroke, de isquemia criptogénica, la mortalidad en estos pacientes fue igual que en el metaanálisis que se publicó, que presenté anteriormente, que fue de un 38%. Sí se presentaba con isquemia. En los pacientes que se presentaron con hemorragia, la mortalidad fue casi el doble, un 58%. O sea que es de hecho alarmante. Y es interesante porque uno de nuestros compañeros, de hecho, fue uno de los primeros en publicar este estudio, que la mayoría de nuestros Comprehensive Stroke Centers tuvimos drásticamente bajamos el número de admisiones por isquemia. Entonces no podíamos pensar qué está pasando, ¿no? Porque se supone que iba a haber un aumento en los casos, no una disminución. Pero la verdad, señores, es que el volumen disminuyó entre un 50 a un 80% en la mayoría de los hospitales de Estados Unidos, porque las personas entonces tenían miedo de venir a la emergencia. Entonces solo venían los pacientes que tenían una discapacidad severa. Los que tenían un TIA o un ictus de, vamos a decir, con menos síntomas, pues ni siquiera venían al hospital. Para concluir, y es un tema súper interesante, pero me parece que necesitaríamos una conferencia completa para hablar de las complicaciones neurológicas del COVID. Quiero decir que sí aumenta el riesgo de isquemia y hemorragia, eso es un hecho. La mortalidad obviamente aumenta en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. Me parece que el monitoreo del dímero D podría ser de gran ayuda, sobre todo para disminuir la morbilidad. Y la verdad, este es particular lo que pienso, la verdadera relación entre el COVID-19 y el ictus está todavía por ser determinada. Así que muchas gracias por su atención. Es un día muy bonito aquí en New Jersey. Como pueden ver, las hojas ya están cambiando de color. Eventualmente ya no tendremos hojas en los árboles, pero para mí ha sido un placer estar con todos ustedes.